Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy saludando desde mi cuarto de Zaragoza en España, así que en este vídeo os voy a hablar un poco, mientras me maquillo, una charla totalmente relajada y sincera de lo que ha sido para mí volver aquí, las cosas que he visto distintas en la ciudad, cómo he reaccionado con mi familia y cómo me siento durante estos primeros 20 días que llevo ya en España. A los que me preguntáis, sí, voy a volver a Japón dentro de unos días, aunque todavía no, me quedan unos cuantos días todavía por Europa, así que esperad contenido por aquí, por Instagram, en esta parte del mundo. Dicho esto, ahora os voy a dejar con el vídeo donde os cuento todo y yo me voy a cambiarme las uñas que las tengo hechas un desastre. Disfrutad del vídeo. Vale, espero que os esté viendo bien y escuchando bien, porque iba a grabar con el móvil, pero coge un ángulo horroroso, coge mal el color. Anyway, hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué raro se me hace volver a grabar con gente de fondo porque estoy escuchando a mi madre, a mi padre. Vale, son las 12:10 y yo tengo que salir de aquí como tarde menos cuarto. Se puede conseguir. Mientras me maquillo, os voy a estar contando un poco mi situación estos 15-20 días que llevo en España desde que volví de Japón. Si me seguís por Instagram ya habéis tenido actualizaciones donde os he ido contando cosas que han pasado y que he hecho, pero por aquí no había contado nada. Y os voy a decir que tengo vlogs grabados tipo Vlogmas en Japón. Y cuando llegué aquí estuve grabando vlog los primeros días, grabé cómo me preparaba para Nochebuena, grabé un poco por la calle, o sea, llegué y me puse a grabar vlog para YouTube súper emocionada, pero la realidad es que no me ha dado la vida porque he estado priorizando, no sé cómo lo diré, he estado dando prioridad a estar con mi familia y a aterrizar en España, ya que yo llevaba prácticamente 7 años sin venir y eso es bastante, la verdad. Hostia, no sé si estáis oyendo a mis padres porque se me había olvidado lo muy gritona que es la gente en España y están ahí a gritos. ¿Cómo estaba la calle? ¡Hacía frío! Los productos y todo, si queréis saber algo tipo la BB Cream, el corrector, los polvos que me eche luego, lo que sea, dejádmelo en comentarios, por favor. Que por cierto, este vídeo lo estáis viendo, lo estoy grabando unos días antes, obviamente porque lo tengo que editar y solamente puedo editar por las noches cuando vuelvo después de hacer 1000 cosas con mi familia. Este vídeo lo estáis viendo el día de mi cumpleaños, hoy cumplo 34 años, amigos. Así que os quiero dejar un bonito felicidades Ansín en los comentarios, por favor, y un iconito de estrella, este de aquí. Así que sí, en resumidas cuentas el vídeo de hoy lo quería grabar y no subir los vlogs que tenía pendientes porque primero quería contaros cómo ha sido volver a España y cómo ha sido volver a aterrizar y cómo ha sido mi experiencia de volver a geolocalizarme aquí. Porque ha sido un shock, no os voy a mentir. Este vídeo no va a ser dedicado tipo 5 golpes culturales inversos que más me... No, ese lo haré quizás no sé si para YouTube o para Instagram. Yo de verdad, si no me seguís en Instagram, os aseguro que para entender todo lo que yo os cuento y para poder seguir todo el chisme, tienes que seguirme en los dos sitios. O sea, la gente de Instagram que no me sigue en YouTube, fatal, porque aquí es donde cuento todo en profundidad, ¿sabéis? Aquí es donde yo me siento y hablo y cuento sin filtro, prácticamente, pero en Instagram es donde cuento todo como a tiempo real, por así decirlo, así que no sé si a tiempo real, pero mucho más real que por aquí, porque es mucho más rápido y me da tiempo. Por ejemplo, he subido ya un dump contando con fotos de mis primeros días en España un poco que me había parecido, he subido fotos haciendo cosas, subo reels, subo stories, así que seguidme por ahí también, por favor. Situación desde que he llegado a España. Pues mira, desde que he llegado a España estoy un poco perdida porque es que lo único que estoy haciendo es hacer celebraciones y se me había olvidado todo lo que es hacer Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, Navidad, Reyes, cumpleaños, que ahora llega mi cumpleaños encima, que es el día de hoy, que es el 11 de enero. Necesito parar con las celebraciones. España, escúchame, hace falta poner un pausa, ¿vale? A las celebraciones, por favor. Yo entiendo que se me había olvidado todo lo que era esto, os lo juro por Dios. Claro, y como hacía tanto que no venía, pues claro, entre medias es como, no, pues hoy tienes que quedar con 58 primos. Hay 3 tíos que han venido desde el lejano país de Guarapupu para verte. Tienes corte con todo el mundo que existe, vecinos del pueblo, no los conoces, pero ellos van a venir a casa porque quieren verte porque eres la que vive en Japón, y así, ¿no? Entonces están siendo unos días complejos. Yo un día recuerdo que me senté delante de mis padres y les dije, esto tiene que parar, no puedo seguir recibiendo gente, parezco el rey, esto parece una corte, por favor, necesito yo también vivir. Y a día 7 de enero eso no ha sucedido. Un día ha habido, en todos los días que yo aquí he habido solo un día en el que he podido quedarme en casa trabajando y luego dar un paseo sola. El resto de días, cada día de mi vida, he estado reunida con gente, familiares, conozca o no, haciendo así, de cortesana, recibiendo a gente, os lo juro. Entonces está siendo mentalmente un poco tal. Ahora bien, lo que os interesa, ¿qué estoy opinando de lo que me he encontrado en España al llegar? Pues yo cuando dije que venía, mucha gente me comentó, ¿no? En plan de be ready con lo que te vas a encontrar. Yo voy a hacer un reel resumiendo esto, así como más rápido y con todo más recurso, en plan muy Instagram, ¿no? Pero aquí os lo voy a contar largo, luego ya lo volveré a grabar para Instagram. Cosas que he visto que me han llamado la atención desde que he llegado a España. Yo aquí os voy a hablar edición Zaragoza, que es donde yo vivo, ¿no? Porque en Madrid estuve solamente en Barajas y yo también tengo cosas que decir al respecto, by the way, pero bueno, me voy a centrar sobre todo en Zaragoza. Cosas que he visto, que la ciudad está prácticamente toda cerrada o en traspaso. Yo es que alucino barrios y barrios y barrios y zonas y zonas y zonas donde
todos los comercios están en se alquila o se traspasa. Obviamente cuando me fui de aquí la cosa no estaba bollante y ya había negocios así, pero en mi percepción, y todo esto que voy a contar es mi percepción, ahora está mucho peor. Luego se me había olvidado que las calles en España están sucias. Están sucias. No el centro, no en plan, pero que la gente tira mierda, a la puta calle y continúa su vida. Y eso hace que el suelo vaya acumulando, porque por mucho que lo limpies y llegue un servicio de limpiezas y demás, si tú tiras mierda, la mierda se acumula. Y se me había olvidado la comparación de lo limpio que es Tokio, en este caso, con lo sucio que estoy viendo Zaragoza. Que no es que sea un estercolero, pero que hay mierda y mierda, ¿eh? Una cosa que me ha llamado mucho la atención, en general estoy viendo que en Zaragoza al menos hay mucha más inmigración que cuando me fui. ¿Qué más he notado? Ah, sí, he notado que toda la ciudad toda la ciudad está llena de supermercados, incluso nuevos, cadenas y tal, todos son supermercados, tiendas donde comprar comida y tiendas donde ir a comprar comida y a consumir comida, y prácticamente eso es todo lo que hace la gente. Y me ha parecido muy chocante, en plan rollo, antes había una zapatería, ¿no? Pues es una cafetería. Antes había una tienda de electrodomésticos, ahora es un supermercado. Antes había un, no sé, ahora es otra cafetería. Y así, solamente hay cafeterías y supermercados. Incluso cadenas de supermercados que no había visto anteriormente. También he de decir que la decoración de este año me está pareciendo súper bonita en comparación con las últimas que yo vi antes de irme. Las luces y todo de Navidad estaban muy bonitas. Una comparativa que no es de Tokio y Zaragoza en este caso, sino que es de Barajas y Zaragoza, es que cómo se nota que la gente de Zaragoza es mucho más maja que la de Madrid, ¿eh? Pío desde aquí a todos mis madrileños, que me veis un montón. Pero en cara al servicio al público, de verdad, que en Zaragoza la gente en general es mucho más maja. La zona del Pilar está preciosa en Navidad y pues ahora mismo poco más tendría que destacar o que comentar de cosas que me hubiesen llamado la atención, la verdad. Estoy todavía asimilando un poco. Saber lo típico de que tienes muchas ganas de ir a un sitio y los romantizas con todo lo bueno y tal, y llegas y a ver, sí, lo bueno está, quiero decir, me he reencontrado con mi familia que hacía todos estos años que no la veía, sobre todo, por ejemplo, con mi prima, con mi sobrino, no sé, o sea, esa parte evidentemente 100, ¿sabes? Ahora bien, estar en España me hace ilusión, pero para unos días, ¿sabes? O sea, no me veo volviendo a vivir aquí. Lo que sí que me gustaría es poder venir mucho más seguido y no tener que esperar otros casi putos 7 años a estar aquí. O sea, me gustaría poder venir 1 o 2 veces al año mínimo y estar un tiempo. Eso sería lo ideal, porque evidentemente hay cosas que me gustan de España, pero como para pasar un rato. Pero vivir no es algo que me plantee, que hay gente que me lo habéis preguntado en plan, ¿pero tú te volverías a España o te vas a volver a España? No. Sí que me gustaría estar más cerca de mi familia, pero yo no me veo viviendo en España, chicos, os lo digo de verdad. Yo sé que estoy gente que le molesta un montón y que se van a enfadar conmigo y lo que sea, pero es que a mí no me gusta la idea de vivir aquí. Me gusta la idea de pasar un tiempo y de disfrutar de las cosas buenas del país, pero ya está. Cuando subí a Instagram el post este que os digo con fotos y demás contando mi experiencia aquí, desde que había llegado un poco por encima, hubo gente que me escribió en plan de ¡guau! Es que como España no hay nada, el mejor país del mundo, tu casa es España, bienvenida al mejor país del mundo de nuevo y cosas así. Y a ver, es un país muy agradable para pasar unos días, es un país que me gusta mucho en muchas cosas, pero be serious, no es el mejor país del mundo. ¿Cuál es el mejor país del mundo? Pues tampoco lo sé, no te lo sabría decir. ¿Creo que es el peor país del mundo? No, no es el peor país del mundo ni de coña. ¿Está entre los peores países del mundo? No. Pero ahora ya personalmente a mí no me gustaría vivir aquí, en plan quedarme. Si tuviese que volver porque mi familia me necesita, volvería un tiempo, eso desde luego obviamente, pero no me veo quedándome aquí. Lo que también ha sido súper raro es volver a encontrarme con mi familia, pero no para un rato y para Navidad, porque eso es súper bien, o para tomar un café, eso es súper bien, ¿no? Sino convivir con mi familia, porque además a mí no me gusta convivir con mi familia. En plan, una temporada larga, un tiempo corto sí. La idea de vivir a piñón con mi familia no me gusta porque me gusta ser independiente, pero no con ellos, con casi todo el mundo. Y con ellos pues tampoco porque chocan nuestras personalidades y no pasa nada, es así. Nos queremos más si nos vemos más seguidamente, a poder ser, eso sí, y luego cada uno tiene su espacio vital, eso es ideal. Y yo sé que había gente que estaba convencida de que querría volver a vivir a España cuando viniese aquí, pero convencida, os lo juro. Y yo sabía que no. Que me podía haber equivocado, y haberme puesto un puntito ahí, pero no ha sido así. Porque todo lo malo sigue estando ahí, ¿sabes? Lo malo que me hizo plantearme el irme del país sigue estando aquí. Y lo bueno que me hace echarlo de menos también, evidentemente. Pero a mí, os digo, no me compensa una cosa con la otra, como para quedarme a vivir. Pero me encantaría poder venir más seguido o vivir más cerca de España, eso sí. Pero Japón me pilla 16 horas de aquí. Poco puedo hacer al respecto. Igual no era este el vídeo que os esperabais, pero quería ser sincera y sentarme y haceros una videollamada contándoos todo, porque me habéis acompañado mogollón por mi experiencia en Japón y quería que vieseis mi experiencia aquí. Ahora bien, ojo, ¿qué bien se come en España? Me ha sorprendido mucho que en Zaragoza, al menos, he visto a mucha más gente como guapísima arreglada por la calle, ¿me explico? O sea, igual eso es mi recuerdo que estaba sesgado, también puede ser, no me malinterpretéis, pero yo recuerdo que como que la gente no era tan... no se ponía muchos complementos, no... ¿sabes? O sea, como que era más
plana a la hora de vestir, ese es mi recuerdo. Y ahora estoy viendo a cada piba y a cada pibe con unos lookazos, con unos complementos, unos gorritos, un maquillaje, las uñas hechas. Que por cierto, ahora voy a hacerme las uñas, que las tengo así, se me han saltado, se me han ido porque hace un montón que me las hice. Y estos lo grabé para YouTube, by the way, que los tendréis, los vlogs que grabé anteriormente los voy a subir todos, como en retrospectiva, y os pondré un cartelito diciéndoos cuando lo grabé o lo que sea y ya está. O igual lo grabo una intro, no lo sé, pero los subiré, todo lo voy a subir. Pero sí, he visto a gente y ¡buah! Entre el otro día ¿cómo se llama? ¿Druni? ¿Puede ser? Y me compré unas cosas para el pelo rizado. ¡Qué maravilla la de productos que tenéis aquí para piel y pelo y todo! Que en Japón no tenemos, por favor. Que así, que a mí el K-Beauty y el J-Beauty y el K-Makeup y el J-Makeup y todo lo que queráis me encanta. Pero, chico, aquí tenéis unas marcazas también increíbles, ¿eh? Creo que en cuidado facial Asia sigue llevándose la palma, pero en cuanto a cosas para el pelo, maquillaje y demás, aquí estoy gozándolo, ¿eh? En comparación. Creo que al menos en Japón no son tan buenos con eso. Creo que Asia solamente pasa por delante con el cuidado facial y que luego tiene maquillaje muy cookie y demás. Y muy bueno, evidentemente, pero en cuanto a maquillaje y cuidado de pelo y marcas y así, creo que estáis por delante. Por ejemplo, en Japón es que no tenemos Sephora. No tenemos Sephora. Y claro, esto de aquí ya he estado gritando con las marcas, por ejemplo, el Love of Beauty, House of Love, no sé cómo se llama, la de Lady Gaga, Beer and Beauty, que es la de Ariana, aunque me parece muy linda Ariana y me encanta ella, la marca como que no me llama mucho, pero me gustó poder verla. Aquí tenéis Tarte, aquí tenéis Charlotte Tilbury, aquí tienes un montón de marcas que en Japón no las catamos y me hizo muchísima ilusión. Lo que no he hecho todavía, he ido una vez solo al Mercadona todos estos días con mis padres, un ratito, y grabé, de hecho solo tenéis grabado, y lo que no he hecho todavía es como pasarme por la parte beauty del Mercadona. No sé si hay alguna cosa que merezca la pena, no, porque yo muchas veces veo a chicas decir, esto es el lápiz no sé qué del Mercadona, esto es la máscara no sé cuál del Mercadona. ¡Buah! La máscara que me gustaba tanto la seguirán haciendo. Tengo que pasarme a mirar, pero eso es que no me ha dado tiempo, porque os juro por Dios que llevo estos 20 días en una burbuja, solo saludando gente. Y subí también al pueblo, porque ya sabéis que yo me crié entre Zaragoza y un pueblo chiquitito de muy poquitos habitantes, y he estado allí también, y también he estado haciendo de corte real contra mi familia y conocidos de mis padres y eso. Así que mi vida, digamos, aquí en España no la he podido catar mucho todavía. Ha sido una absoluta maravilla y bendición volver a ver a gente con el pelo rizado por la calle, os lo juro. O sea, de hecho me dan ganas de disfrutar más de mi pelo rizado viendo a más gente así y no todo el mundo con el pelo liso efecto gloss, que parece que es lo único que se pueda llevar. Las chiquitas jóvenes no me he dado cuenta que casi todas se lo alisan, pero a partir de 20 y pocos, 20 y tantos, ya veo a gente con sus rizos y eso a mí me llena de orgullo y satisfacción, os lo voy a decir. Así que creo que este va a ser el lookito de hoy. Me voy a soltar el pelo y los rizos, que los llevo todavía crocantes, porque a esto que pasa el aceite no me los quería soltar todavía. ¿Veis que está todavía durito? Esto ahora me lo suelto y queda mejor. Labios, ¿qué labios me pongo? ¿Esto o será todo muy rosa? Sí, yo creo que va a ser esto. Si todo va bien, antes de volverme a Japón haré un pequeño viajecillo y os vendréis conmigo. Esto es todo lo que os puedo contar. Si tenéis alguna duda o tenéis algún topic que queréis que cubra, dejadmelo en comentarios, porque yo ahora mismo estoy un poco así. Como veis, estoy un poco todavía alunizando, así que no os puedo contar mucho más. Decidme lo que os parece lo que os he contado. Os voy a dejar por aquí, me despido por aquí. Voy a grabar la intro del vlog y yo me voy a que me arreglen estas uñas de desastre que llevo. Así que un besito enorme y nos vemos en el próximo... ¿me veis? Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.